Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Entonces, voy a compartirles acá la pantalla. Y listo. Acá. Listo, pues, ahora sí. Bueno, habíamos quedado la clase pasada en que habíamos definido los tipos de fuerzas intermolecular. Vamos a admitir acá a estas personas. Listo. Habíamos definido los tipos de fuerzas intermoleculares. Bien. Entonces, lo siguiente, lo siguiente acá va a ser explicar cómo se hacen ejercicios de ese estilo. Bien, para hacer ejercicios de ese estilo, tengo acá un par de ejercicios de ejemplo. Listo, ahora sí. Y son estos, son 4 ejercicios para ver si nosotros comprendimos o no el concepto de las fuerzas intermoleculares. Entonces, ya sabiendo todo lo que vimos anteriormente sobre dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas de London, que si son solubles o insolubles en agua, que si son polares o apolares de acuerdo a su simetría, entonces vamos a poder desarrollar este pequeño taller que tenemos acá. Son 4 punticos. Bien, entonces esos 4 punticos se desarrollan de la siguiente manera. Vamos con el primero. El primero, de estos 4 dice, indique dónde se presenta el enlace dipolo-dipolo. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar cuáles son dipolo-dipolo de estas. Entonces, vamos a arrancar. Acá, como yo comienzo a verificar si son dipolo-dipolo, puente de hidrógeno o de London. Pues muy fácil, vamos a hacerlo por simetrías. Si nosotros lo hacemos por simetrías, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, para esta molécula, lo que debemos hacer para la primera, para la A, es sacar su estructura de Lewis. Si yo saco la estructura de Lewis para esa, me doy cuenta que va a ser una molécula apolar. ¿Por qué? Porque tiene simetría. ¿Cómo sé que tiene simetría? Pues yo simplemente ubico los 3 carbonos, 1, 2 y 3. Por ejemplo, este carbono va a tener 3 hidrógenos. 3 hidrógenos, hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno aquí, hidrógeno acá, hidrógeno aquí, acá, acá y aquí. Listo, entonces si nosotros, de acuerdo a lo que habíamos visto la clase pasada, a esa molécula la partimos en un cuadrante, vamos a ver qué tanto lo de la izquierda como lo de la derecha, lo de arriba como lo de abajo es igual. Eso quiere decir entonces que esta molécula es apolar. Y si yo hablo de una molécula del tipo enlace dipolo-dipolo, estoy buscando en moléculas polares. Si yo busco moléculas polares, entonces esta ya la tengo descartada. Ahora, la siguiente, esta, así por encima, yo me atrevo a asegurar que esa es polar.
¿Por qué digo que es polar? CH3CO, entonces voy a dibujarla por acá. CH3CO, CH3. Si yo hago la estructura de Lewis de esto, pues acá me estaría diciendo carbono, carbono, listo, 3 carbonos, este carbono con 3 hidrógenos, otro hidrógeno acá, otro hidrógeno acá. Acá hidrógeno, acá hidrógeno y acá hidrógeno. Y este carbono estaría unido a un oxígeno. Que ese oxígeno a su vez va a tener como, va a estar el oxígeno en el grupo 6A. Entonces, como está en el grupo 6A, pues va a tener 6 punticos. Acá ya tiene 2 que están apareados con el carbono, 1 y 2. Acá otros 2, 2, 4 y 6. Entonces, hay polaridad. Asimismo, hay asimetría. Entonces, esto quiere decir que este señor, voy a subrayarlo con verde para dar a entender que este sí entra dentro de una molécula polar. ¿Listo? Entonces, este sí clasifica como dipolo-dipolo. Lo siguiente, ¿cuál puedo descartar así? ¿Cuál puedo descartar así a simple vista? También este, H2. H2S. H2S, ¿por qué? Porque yo tengo LS, acá H, H. Y voy a decir que el azufre va a estar en el grupo 6A. Si yo lo tengo conectado acá a este hidrógeno y a este hidrógeno, acá tengo un puntico, 2 punticos, entonces ¿cuántos me hacen falta? Me hacen falta 1, 2 y acá otros 2. Entonces hay polaridad, por lo tanto, este tampoco, el H2S, el H2S tampoco no. Ese sí, porque ese sí es polar. Discúlpeme ahí que estaba diciendo que tampoco no. Ese sí, ese también. Entonces acá lo subrayo con verde y digo que este también es polar, o sea, dipolo-dipolo. Y el H2, pues ya cuando nosotros habíamos visto que son moléculas, diatómicas, entonces lo más probable es que sean apolares. Y yo estoy buscando moléculas polares. Entonces, el B y el C acá son las respuestas de moléculas que tienen enlace dipolo-dipolo. ¿Listo? ¿Hasta ahí quedó entendido? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces vamos a seguir con el siguiente punto. Ahora, el siguiente punto lo que nos dice es lo siguiente. Indique dónde se presentan las fuerzas de London. Pues bien, esas fuerzas de London van a presentarse principalmente ¿en dónde? ¿Dónde ustedes creen basándose en lo que hemos visto? ¿En moléculas polares o apolares? Apolares, ¿no? En apolares, exacto. O sea, las que tienen simetría o las que son asimétricas. Las que son asimétricas. ¿Cómo? Las que presentan la 5 más 6. Las que tienen simetría. Las que tienen simetría, exacto. Entonces, esas van a ser, entonces, vamos a hacer acá un breve repaso. Las de London. London son
apolares. ¿Por qué son apolares? Porque son simétricas. Entonces, ya sabiendo esto, yo lo que debo hacer es buscar las moléculas que sean simétricas, que sean apolares. Entonces, yo de una vez comienzo a inferir en esta. Esta, ustedes ven así a simple vista, yo puedo decir que esa es polar. Sin embargo, si yo hago estructura de Lewis, que queda una estructura más o menos así, CH3, unida acá al oxígeno. Ustedes pueden inferir que esto es polar o apolar. Eso es Chicos, polar, ¿no? eso es polar. Polar. Entonces acá, para efectos de este ejercicio, esta primer molécula descartada. Listo. Descartada. La segunda, ¿es polar o apolar? Es polar. Polar. Sí, porque si yo hago Lewis, es esta misma estructura, esta. Entonces, esto es polar. ¿Listo? Por lo tanto, esta tampoco me sirve. NH3, ¿es polar o apolar? Ah, bueno. Esa también es apolar. ¿Apolar? Esto es un puente de hidrógeno. Y un puente de hidrógeno, O es asimétrica, ¿no? un puente de hidrógeno es polar. Entonces, esta también está descartada. Lo que quiere decir que la respuesta correcta para esa pregunta, la única que tiene fuerzas de London, sería el CCl4. ¿Listo? Profe, pero no pase la estructura de Lewis, por favor. ¿De cuál? De CCl4. CCl4 es carbono, con 4 cloros. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Bueno, que el cloro tiene acá 7, cada cloro va a tener 2, 4, 6 y 7 aquí. Lo mismo acá en todos los restos de cloros. Listo, acá también. Listo. ¿Ahora sí quedó entendida esa parte? Señor. Listo. Siguiente ejercicio. Ordene en forma decreciente el punto de ebullición de los siguientes compuestos. Entonces ahí es donde yo tengo que venir a mirar lo siguiente. ¿Cómo sé si el punto de ebullición es mayor o menor? Uno, hay dos maneras de hacerlo. Uno, por el peso molecular. Sí, pero acá no nos están diciendo cuánto pesa el carbono, cuánto el hidrógeno, cuánto el oxígeno, cuánto el cloro. Entonces, esa metodología está descartada. Bueno, y si se utilizara, pues se ordena de mayor a menor. El que tenga mayor peso molecular es el que tiene mayor punto de ebullición. La otra manera para analizar eso
es determinando las fuerzas. Las fuerzas. ¿A qué hago referencia con esto? Fuerzas. Hago referencia a esto de determinar fuerzas diciendo que debo decir cuáles son dipolo-dipolo, cuáles son puentes de hidrógeno y cuáles son fuerzas de London. Recordando lo siguiente, ¿sí se acuerdan que las fuerzas intermoleculares estaban directamente vinculadas o eran directamente proporcionales al punto de ebullición? ¿Sí se acuerdan eso? En un ejemplo que pusimos entre 100 grados y 80 grados centígrados. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, si nosotros comparamos estas tres fuerzas de acuerdo al punto de ebullición y de acuerdo pues a la magnitud de sus fuerzas, la más fuerte de esas tres habíamos dicho que era el puente de hidrógeno. Esta era la más fuerte. Después le seguía dipolo-dipolo y después las de London. Y que si nosotros lo ordenábamos, acá dice decrecientemente, vamos a ordenarlo así como nos están diciendo. Decrecientemente quiere decir que va de mayor a menor. Entonces, de mayor a menor va a ser puente de hidrógeno, después que el puente de hidrógeno va a ser mayor al dipolo-dipolo, que el dipolo-dipolo va a ser mayor a las fuerzas de London. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo aquí, tanto en A, en B o en C, debo determinar qué tipo de fuerzas es cada uno. Para determinar el tipo de fuerzas que es cada uno, pues voy a mirar su estructura de Lewis. Acá yo había dicho que el CH4, que es parecido al CCl4, el CH4 es esto, CH4. CH4 es esto. Entonces eso quiere decir que el CH4 va a ser apolar. Si es apolar, va a ser ¿qué? London. Fuerzas de London. London. Listo. En este C2H5OH, pues yo de una vez infiero que el número de carbonos, bueno, a pesar de ser dos, hay 5 oxígenos, hay un oxígeno, 5 hidrógenos, hay un oxígeno, hay otro hidrógeno. Entonces, no son pares y se van a distribuir, lo más probable es que en forma desordenada. Eso ya me lleva a esto. Y lo otro, ¿cómo hago yo para determinar acá qué fuerza hay? Ya sé que es polar, pero este también es polar. Este sí es dipolo-dipolo, dipolo-dipolo. Pero esto, ¿cómo sé para determinar cuál es? Pues vengo y miro así, a simple vista, sin necesidad de hacer estructura de Lewis. A la ligera, yo miro esto. H5OH. Nomás por esa partecita, yo puedo inferir que esto es un puente de hidrógeno. Porque recordemos que el puente de hidrógeno es la unión del hidrógeno con flúor, oxígeno o nitrógeno. ¿Listo? Entonces, si es la unión de cualquiera de esos tres, vamos a darnos cuenta de que ahí hay un puente de hidrógeno. Entonces, si yo los ordeno en orden decreciente a esas estructuras que a mí me están diciendo ahí, pues acá primero sería la del puente de hidrógeno. ¿Cuál es la del puente de hidrógeno? Pues C2H5OH. ¿Mayor que quién?
que la dipolo-dipolo. ¿Qué es la dipolo-dipolo? HCl. HCl mayor que ¿quién? Las fuerzas de London. ¿Quién es London? CH4. Y listo. Así queda solucionado ese punto. ¿Listo? Profe, una pregunta si, digamos, hubiera una fórmula que fuera, digamos, COH, ahí ese también sería fuente de hidrógeno. ¿Una fórmula que fuera qué? COH. Ahora, Sí puede ser. Pero entonces tiene más predominancia que esté, en este caso, cuando es combinación entre hidrógeno y oxígeno. Este tenía un OH, ¿sí? Pero yo le di relevancia a esa al que el hidrógeno esté en la parte izquierda. Cuando es combinación de hidrógeno con oxígeno, es que el hidrógeno esté en la parte izquierda, no en la derecha, o sea que sea un OH. ¿Listo? ok, profe, gracias. Bueno. Bien. Vamos con el último ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. El siguiente ejercicio dice indique qué sustancias no se disuelven en agua. De hecho, cuando digo qué sustancias, qué par de sustancias no se disuelven en agua. O sea, que las dos, que la pareja, las dos deben cumplir esa condición. Habíamos visto algo aquí arriba y era esto, que las polares son solubles en agua y las apolares son insolubles en agua. Entonces, si a mí me están diciendo, si no se disuelven en agua, debo ver las apolares, que son las insolubles en agua. En ese orden de ideas, ¿cuáles de estas son apolares que tengan simetría? Ya habíamos visto, por ejemplo, esta es un puente de hidrógeno. Entonces, un puente de hidrógeno es polar. Acá aparece el mismo puente de hidrógeno. Listo. Acá aparece el mismo puente de hidrógeno. Entonces, con una que no cumpla, entonces la otra tampoco. Si ya por descarte, así, a simple vista, esta, la A no es, la C no es y la D no es, pues voy a verificar si la respuesta B sí es. La respuesta B, entonces, vamos a ver, CCl4. El CCl4, pues ya nosotros habíamos visto esa estructura de Lewis, pero sin embargo, yo se las voy a dibujar acá. Entonces, el carbono va en el centro, los cloros van a ir acá. Cloro, cloro, cloro y cloro. Y, bueno, para el C6H6, bueno, ahí pasa una cosita y es que es cuestiones de química orgánica. Pero, bueno, si ustedes me dicen que para el C6H6 este tipo de estructura no las pongo en un parcial, pero bueno, se las voy a decir cómo quedaría. Para el C6H6 quedaría algo así, un carbono acá, otro carbono aquí, otro carbono acá. Ya formamos un anillo cíclico. Bueno,
Estas estructuras no las vamos a sacar porque hace parte de la química, lo que yo les dije, la orgánica. Acá vendría un enlace. Acá el enlace entre este es doble. Ahora acá es doble este. Acá simple. Mm, Acá, bueno, viene el hidrógeno. 3. Acá debe ir otro hidrógeno. Pero eso no, ese no es un fenil, profe, ese cadena de carbono no es un fenil. ¿Cómo? Esa cadena de carbono no es un fenil. No, no, no. Esta es normal. Si es un C6H6. Esto Pero no. es así. Acá esto doble enlace y acá hidrógeno. Y vean ustedes, Sí, pero la del centro, la que se forma entre los carbonos. ¿la que forma qué? Entre los carbonos. ¿No es ¿Cómo un así? fenil? O No, sea, ahí entre los están seis. ¿Cómo así? La, la figura que forma entre los 6 carbonos no es la misma que la que se forma con un fenil, No. ¿no? Es un benceno, ¿no? Sí, exacto. No. A ver, hagamos el análisis. Ustedes lo parten así, lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de la izquierda igual a lo de la derecha. Mm. Es cíclico. Además, si ustedes ven, esto tiene una forma la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 presenta es un hexágono. Entonces, si presenta una forma de hexagonal, sabiendo que son sus 6 al lados deben ser iguales y que acá a cada punta debe ir su hidrógeno y sabiendo que acá va un doble enlace, acá un doble enlace y acá otro doble enlace, pues ahí ya podemos inferir que de hecho en la mayoría de las estructuras de la química orgánica son simétricas, porque forman este tipo de estructuras. Bien, ahí la cuestión es no inferir tanto qué función es o si es un fenil o si es un benceno. Simplemente saquen ustedes la estructura de Lewis, que es así, y decidan si es simétrica o asimétrica. En este caso, las dos son simétricas. Eso quiere decir que el C6H6 y el CCl4 no son solubles en agua, lo que quiere decir que pues ellos son apolares, son simétricos y tienen dentro de su estructura fuerzas de London. Bien, acá vamos a ver el chat. Un fenil no es lo mismo que un benceno. A ver, yo les pregunto a ustedes, No. la verdad, si hacen ese tipo de preguntas, mm, creo que no aprendieron mucho en el colegio, pero no son la verdad no son la misma vaina. ¿Listo? Entonces, yo que me pongo a pensar, no puedo ponerme ahorita a hablarles de química orgánica y para lo que siguen de fenómenos de transporte porque sé que van a quedar más perdidos que la mamá del chavo. Con decirles que lo que se vio en el colegio en cuanto a química orgánica, muchas de esas cosas nos las enseñaron así muy chapuceadas, muy ordinarias. Entonces, yo les digo una cosa, no me pongo a hablarles yo ahorita de eso, de, de feniles y de benceno, solo les puedo decir esto.
un fenil va a ser, bueno, voy a seguir aquí. Un fenil va a ser muy asimétrico, va a tener ese tipo de ramificaciones donde acá en esta esquina llegue y se proponga una cadena acá de un elemento X, y ese elemento X va a otro Z y así. Y el benceno, que es en este caso este compuesto, va más estructurado. Quiere decir que, ¿qué? Que es más simétrico. Por el momento, les puedo decir esto. Ya cuando vean química orgánica, los que vayan a estudiar ingeniería química, que son los que ven química 3, exactamente, van a entrar en detalle con esto. Les digo una cosa, Con las todavía, cadenas. ¿cómo? Y con las cadenas y todo eso. Exacto. Para esto hay una serie de reglas. Hay una serie de reglas que no se deben saltar, porque estos elementos no se nombran así como así, no se estructuran así como así, tienen reglas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando son 2, 3, 1, 6 carbonos? ¿En qué momento lleva enlace doble? ¿Qué pasa cuando es la función de tal manera, de tal otra? Bien, lo que es un fenil y un benceno son muy diferentes. Son muy diferentes, no son iguales. Eso es lo que yo les puedo decir. Lo mismo ahorita lo que vamos a ver. Vamos a ver propiedades de los líquidos y ahí van a entrar muchos conceptos de fenómenos de transporte. Yo no me puedo poner a darle a ustedes una clase de fenómenos de transporte acá, porque se van a confundir y dos, se van a saturar. Entonces mi objetivo no es saturarlo, mi objetivo es que ustedes entiendan y que puedan llegar filosos al parcial. Esto no se trata de infoxicarlos, se trata de hacer que ustedes comprendan. Eso es lo que me interesa, que comprendan y que adopten los conceptos que yo les estoy tratando de comunicar. Bueno, propiedades de los líquidos. Para las propiedades de los líquidos, entonces voy a cortar esta videollamada que está en curso y hago una nueva para que no se nos corte a mitad de clase. Me interesa que esto quede bien completico. Entonces voy a cortar esta videollamada y les vuelvo a compartir el enlace para la otra sesión. Ahora sí, entonces comienzo nuevamente a compartir pantalla. Y vamos a hablar de las propiedades de los líquidos. ¿Cuáles son esas propiedades de los líquidos? Pues bien, esas propiedades de los líquidos son una serie de propiedades que te están estrechamente vinculadas con las fuerzas intermoleculares. Algunas son específicas para líquidos, otras también, aparte de ser para líquidos, son para sólidos, para gases. Más explícitamente se podrían compartir con gases porque un gas también es un fluido. Entonces, ese sería el concepto. Bien, ¿cuáles son esas propiedades? Esta es muy conocida por ustedes. Espere aquí. Listo. Esta es muy conocida por ustedes, ya la hemos tocado, la hemos trabajado hasta el cansancio en ejercicios de factor unitario. La densidad, relación entre masa y volumen. ¿Qué pasa acá? Acá lo que se merece destacar es que las fuerzas intermoleculares son directamente proporcionales a la densidad. Bien, y que cuando aumenta la temperatura, por eso la flechita hacia arriba, disminuye la densidad. Hay que tener eso muy presente. Las fuerzas intermoleculares son directamente proporcionales a la densidad, que cuando aumenta la temperatura, disminuye la densidad. ¿Listo? La siguiente propiedad de los líquidos
es la presión de vapor. Acá la presión de vapor hace referencia a lo siguiente. Es la presión, acá este sí concepto lo pongo para que ustedes lo tengan presente, es la presión que ejerce el vapor del líquido sobre la superficie del mismo, estableciendo un equilibrio dinámico entre el líquido y el vapor. Yo les voy a explicar acá, tomando el ejemplo de una olla express. Una olla express, voy a suponer que acá tenemos un recipiente, esta es la olla herméticamente sellada. Resulta y pasa que tenemos agua acá hirviendo, agua. Y acá pues poniéndole temperatura, aplicándole calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al subir al llegar al punto de ebullición, a medida que va aumentando la temperatura, empieza a crearse las primeras burbujitas. ¿Qué quiere decir? Está cambiando, empezando a cambiar de estado líquido a estado gaseoso. Ya cuando se empieza a generar el gas, el estado gaseoso, este empieza a subir. ¿Y a subir dónde? Hacia la superficie. Pero como no tiene cómo escapar, estas moléculas lo que van a hacer es que después de chocar con la superficie, se devuelven y acá, en la superficie donde está el gas y el líquido, van a ejercer una presión. Esa presión que está en esa superficie va a ser el famoso equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Entre el gas y el líquido. Acá, en toda la superficie. Esa va a ser la presión de vapor. Entonces, ya sabiendo lo que es la presión de vapor, ¿qué pasa con esta presión en lo referente a las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares, o FI, son inversamente proporcionales. Por eso 1 sobre presión de vapor. Son inversamente proporcionales a la presión de vapor. Entonces, eso quiere decir que si aumenta la presión de vapor, quiere decir que disminuyen las fuerzas intermoleculares. ¿Y por qué esto ocurre? Porque una vez que ya se ha pasado de estado líquido a gas, eso quiere decir que se están debilitando las fuerzas intermoleculares y la fuerza, la presión de vapor se ejerce después de que ya han roto las fuerzas intermoleculares. Entonces, a medida que se debilitan, la otra va cogiendo fuerza. Es por eso que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. Bien, entonces fuerzas intermoleculares inversamente proporcionales a la presión de vapor. Siguiente. Punto de ebullición. El punto de ebullición ya lo hemos trabajado, es más fácil de comprender. Es la temperatura a la cual la presión interna del líquido es igual a la presión externa. Cuando esto ocurre, debido al aumento primero de calor para que vaya aumentando la temperatura, haya un delta de T, un cambio de temperatura. Cuando esto ocurre que las presiones internas y las externas se igualan, ahí es donde se cambia de estado. Si se cambia de estado, se empiezan a romper las fuerzas, empiezan a transformarse, ya ahí empiezan a ocurrir otro tipo de fuerzas. Y eso quiere decir que pues ese punto de ebullición es el cambio o la energía mínima necesaria para hacer pasar un líquido a un estado gaseoso. En ese orden de ideas, las fuerzas intermoleculares son directamente proporcionales al punto de ebullición. Y a medida que aumenta la presión, aumenta el punto de ebullición. Esto aquí lo explica.
esta partecita. Listo. Bien, punto de ebullición, fácil de comprender. Ahora, viscosidad. Chicos, quiero preguntarles a ustedes una cosa. ¿Ustedes en el colegio qué habían visto de viscosidad? Profe, si le soy sincero, o sea, en lo normal nosotros no vimos ni dipolo, ni viscosidad, ni el tema que sigue que es tensión superficial. Sí los anteriores que es densidad y todo eso, pero lo que su merced empezó este corte no no, en el colegio no lo vimos. Listo, perfecto. Eso está No, muy profe, bien. ningún colegio dan eso. Bueno, Bueno, perfecto. Corriendo. O sea, tratan como de dar una instrucción en cuestión de estequiometría en lo que de bencenos y eso, pero eso es superficial. Pero como tal sí. meterse en el tema y eso no lo vimos. O sea, eso de puentes de hidrógeno, viscosidad, tensión superficial, no. Bueno, listo. Perfecto eso. Me alegra porque acá entonces vamos a cimentar las bases. Eso no es un problema, eso es antes una ventaja. Bueno, entonces hasta el momento, hasta acá, hasta el punto de ebullición, todo está comprendido, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Bien. Ahora vamos a hablar de viscosidad. Vamos a hablarlo de la manera técnica, como es. Una vez me dijeron que les habían dicho que viscosidad era coger el dedo y que a ver cuánto se quedaba pegado. No, no, no. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir por una superficie. Más explícitamente, los voy a poner aquí en un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Supongamos que yo pongo miel y agua en una superficie. Esa superficie va a estar inclinada. Digamos que tiene una inclinación de 45 grados. Acá también, 45 grados. Pero sobre esta superficie voy a poner miel y sobre esta superficie voy a poner agua. Entonces acá está un poquito de miel, ahí dispersa, y acá va a estar un poco de agua sobre esa superficie. Recordemos que el orden de bajada de ella sería hacia acá, ¿cierto? En ese caso yo les pregunto, ¿cuál baja primero, la miel o el agua? el agua. El agua. Precisamente ustedes lo acaban de decir. Baja primero el agua porque opone menos resistencia a fluir. ¿Listo? Por eso se hace más fácil que baje. Esa resistencia a fluir precisamente es la viscosidad. Eso quiere decir que el agua es menos viscosa que la miel. Ese es el concepto. La oposición o la resistencia que tiene un líquido a fluir por una superficie. Ahora sí, ya sabiendo eso, quiere decir que entre más viscosa sea una sustancia, va a haber mayores fuerzas intermoleculares. Eso quiere decir que la miel como es más viscosa, tiene mayores fuerzas intermoleculares que el agua. ¿Listo? Y otra cosa, para nosotros disminuir la viscosidad, debemos aumentar temperatura. Esta miel se puede convertir igual de viscosa al agua si esta superficie se calentara. ¿Listo? Si se calentara. Porque a mayor temperatura disminuye la viscosidad. Lo que quiere decir que a mayor temperatura las fuerzas intermoleculares van a disminuir. ¿Listo? Profe, una Profe, la pregunta. O sea, viscosidad.
Profe, o sea, eso es lo que se le mira a los aceites cuando se le van a aplicar a los motores, Exactamente. la También hay viscosidad, otro ¿no? tipo de Para factores. que se vea el fluido, ¿no? Ajá. Ok. Hay otro tipo de factores en cuanto para los aceites, ¿no? Que se deben ver, pero la viscosidad es uno de ellos. Si es muy viscoso el aceite, lo más probable es que presente problemas en el funcionamiento del motor. Pero si ustedes ven los aceites para los vehículos, son tendientes a ser poco viscosos, son más bien como un poquito más líquidos, a comparación de un aceite de cocina, ¿no? Sí, señor. Sí, ahí en el tipo de aceite se ve la viscosidad. En todo tipo se tiene que ver viscosidad de fluido, ¿no? Exactamente. Listo. Profe, Dime. ¿la viscosidad va relacionada con la densidad del... ¿O no? No, la densidad es otra propiedad que tienen un comportamiento similar en cuanto a fuerzas intermoleculares, sí, pero la definición es diferente. Está bien, profe, gracias. ¿Listo? No son iguales. No le vayas llegar a decir eso a otro profesor porque te va a regañar. La viscosidad no es igual a la densidad. Son conceptos muy diferentes. Y la viscosidad, por ejemplo, acá, si yo les soy sincero a ustedes en cuanto a viscosidad, ya aquí empieza a tratarse la cuestión de fenómenos de transporte. Acá. Todas estas propiedades, más explícitamente lo que es densidad, viscosidad y en algunos casos tensión superficial, hacen parte de fenómenos de transporte. Para ver fenómenos de transporte mínimo son 2 semestres y aún así se ve muy por encima, porque eso también tiene su maestría, tiene su doctorado. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, acá en introductorio vamos a ver las cosas por encima, para que ustedes tengan unas bases. Y aún así, si lo ven en carrera todavía, es mucho más extenso, mucho más complejo el concepto de lo que uno lo ve. Listo, pero en el momento de viscosidad les puedo decir esto, porque acá también tocaría hablar de fluidos newtonianos y no newtonianos, y este no es el momento como propicio para tocar esos conceptos que a mi Profe, parecer son del... el Dime. fluido no newtoniano se denomina como un, un líquido que cambia de comportamiento. No, ahí tenemos que O, ver lo siguiente, que si es un fluido que se deja cortar, que si es un fluido que por lo menos tiene una relación entre si es laminar, si por ejemplo es turbulento, todo ese tipo de cosas ya las debemos analizar, pero nos toca leernos un libro bien gordito, la verdad, para comprender todo ese tipo de cosas y saber si el fluido es newtoniano o no newtoniano, y nos toca aprender de reología. No los quiero confundir con eso. bueno, profe, gracias. Listo, chicos. Bien. Ahora, para tensión superficial. Tensión superficial, voy a explicarles primero el término técnico y después ya vamos a ver qué va. Es la capacidad que tienen los líquidos de reducir su superficie. Acá, este es una definición clave y también es la resistencia que opone un líquido a ser penetrado debido a la organización molecular de la superficie. Eso es, principalmente. Entonces, esa resistencia que pone el líquido a ser penetrado explica el por qué los mosquitos se paran encima de una superficie.
Porque, por ejemplo, en una superficie de agua se para un mosquito. Bueno, voy a poner acá un bichito, así todo patón. Las alitas y la vaina ahí. Ta, ta. Por eso es que ellos se pueden parar sobre la superficie. Porque resulta y pasa que la presión que ellos ejercen sobre la superficie no es mayor a la fuerza que está ejerciendo la superficie hacia pues, el agua hacia la superficie para evitar que sea penetrada. Es decir, este punto de esta presión que ejerce el agua hacia la superficie para evitar ser penetrada por el mosquito, por eso acá hay un equilibrio. Esta es la tensión superficial. Pero si ponemos acá otro animalito, digamos a un grillo que es más pesado, ya esa tensión superficial o ese equilibrio se va a ver roto y ese sí se va a hundir. ¿Listo? A menos que se acueste de lado ahí porque ellos son como filudos, pero entonces la tendencia es que ellos se hundan. Esa sería la tensión superficial, esa Por resistencia. los capilares que tienen en las patas, ¿verdad, profe? Dime. Es por los capilares que tienen en las patas, como por las vellosidades, ¿cierto? Eso tiene que ver un poco, pero también Profe, pero ahí también no influye, digamos, el modo que se ponen en la superficie. también. Por O sea, eso como es que distribuir la el peso. distribución molecular, por ejemplo, si yo juego con esto de la organización molecular de la superficie, yo puedo hacer que no se pueda ver penetrada el agua. ¿Listo? Es eso. Bien. Es jugar con la organización molecular que tiene el agua y con su superficie para evitar que no se penetre. Recordemos que hay un principio que dice a mayor área va a ejercerse menor presión, pero a menor área va a ejercerse mayor presión. Profe, este también incluye con la fórmula de flotabilidad. ¿De qué? ¿De flotabilidad? Tiene que ver un poco, pero no, esto es una propiedad. Es una propiedad. La fórmula de flotabilidad ya tiene varios factores. Estamos acá hablando de una sola propiedad. Acá no es una fórmula, es una propiedad. Profe, ¿y esa tensión superficial también no tiene que ver con la gravedad? ¿Cómo? ¿Esa tensión superficial no tiene que ver también con la gravedad? Pues precisamente es ese equilibrio entre el peso. Recordemos que el peso, ¿qué es? Masa por gravedad. Por gravedad. Es ese equilibrio entre el peso y la resistencia, es decir, la tensión que ejerza la superficie, dependiendo ya del líquido, ¿no? Porque depende del líquido. Por ejemplo, si nosotros hablamos de fluidos newtonianos, vamos a hacer referencia a una maicena. La maicena es menos fácil de penetrar que el agua. Entonces eso quiere decir que la maicena va a tener, debido a su viscosidad también y a su organización molecular, va a tener más resistencia a que la puedan penetrar, ¿cierto? Profe, ahí entraría el ejemplo de que, es que no sé si ya lo hayan hecho, pero ese de que cogen como maicena y lo mezclan como con agua y queda, o sea... Se puede caminar sobre eso. Sí, o sea, digamos que si no, ejerce harta presión al mismo tiempo, pues se vuelve duro y si, digamos, suelta algo después de un tiempo ya se hunde. Ajá. Algo así. Sí, están jugando con varios factores. Dentro de ellos está acá la tensión.
Pero ahí hay también otros, ahí hay otros que vienen incluidos. Bueno, entonces ese es el concepto. ¿Listo? Ya sabiendo eso, entonces ya nosotros sabríamos que si puede presentarse lo siguiente. Esto sería una parte del parcial. Ah, pero Propiedades de ya líquidos. no me dijo nada. Pero sí, eso ya saben. Sí, yo me la culpo. Cristian. Listo. Propiedades de líquidos. Densidad, presión de vapor, punto de ebullición, viscosidad y tensión superficial. Ahí ya serían preguntas muy teóricas en la parte del parcial. ¿Listo? Yo necesitaba que ustedes supieran estos conceptos, sin embargo ahí se los dejo en el documento. En semestres pasados yo simplemente lo que hacía era explicarlo así verbalmente. Pero pues acá yo he decidido darles pues bastante contenido para que ustedes puedan defenderse y tengan el respaldo. Por ejemplo, a ustedes yo les digo lo siguiente. Tengo la siguiente situación. Tengo gasolina que se está evaporando y tengo alcohol que se está evaporando. Resulta y pasa que el alcohol se evapora primero. ¿En cuál de las dos podría ejercerse, cuál de las dos, por ejemplo, cuál de las dos tiene fuerzas intermoleculares más fuertes? La gasolina. La gasolina. Listo, la gasolina porque se está evaporando después. ¿Cuál de ellas dos tiene punto de ebullición más alto? El alcohol. El alcohol. No. Ahí ya la embarraron. Si les dije que el alcohol se evapora, La gasolina. la gasolina tiene mayor punto de ebullición. Exacto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos tiene más densidad? La gasolina, yo creo. La gasolina. Recuerden que las fuerzas intermoleculares van muy vinculadas a lo que son. Mire, les voy a decir. Analicen lo siguiente aquí en este documento. Analicen esto. Acá, densidad directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Listo. Presión de vapor, esta es inversa. Esta es inversa. Presión de vapor, inversamente proporcional. Punto de ebullición. Punto de ebullición es directamente proporcional. Viscosidad, lo mismo, directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Ahora, tensión superficial pasa lo mismo, directamente proporcional a la, a la tensión superficial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiénes son directamente proporcionales? O sea, esto es directamente proporcional y esto inversamente proporcional. Las directamente proporcionales serían la densidad, Punto de ebullición. punto de ebullición, Viscosidad. la viscosidad, la tensión superficial, tensión superficial. Y las inversamente proporcionales serían presión de vapor. Entonces, teniendo ese ejemplo
de la gasolina y del alcohol. Si se evaporó primero el alcohol y después la gasolina, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál tenía mayor presión de vapor? El alcohol. El alcohol. Exacto, ahí el alcohol tiene mayor presión de vapor. Si yo les hablo, bueno, ya el punto de ebullición ya saben que tiene más alto es la gasolina. Viscosidad, ¿cuál sería más viscoso ahí? La gasolina. La gasolina La porque gasolina. tiene mayores fuerzas intermoleculares. ¿Listo? Esa sería la manera de analizar un ejercicio tipo parcial. ¿Listo? Señor. Bien, chicos, entonces hasta acá iría la primer parte del parcial. Este parcial se divide en dos partes. La parte que es netamente conceptual y de hacer estructura de Lewis y ver simetrías y determinar fuerzas intermoleculares, y acá en este caso identificarlas con las propiedades de los líquidos. Y la segunda es una parte netamente de hacer ejercicios. Va a ser de muchos ejercicios. Y es ejercicios del estado gaseoso. Bien. Entonces, esos ejercicios del estado gaseoso vamos primero a tener que estudiar unas leyes. Ya habíamos visto lo siguiente para el estado gaseoso, que tienen distancias intermoleculares grandes, ¿cierto? ¿Qué otras propiedades tenían? Chicos. Que son muy comprimibles. Listo, son compresibles, que no tienen menor una forma densidad. definida. ¿Cómo? Menor densidad o algo así, no. Sí, Sí, son baja menos densidad en densos. condiciones normales. Listo, son menos densos, no tienen un volumen ni una forma definida. Comprimen con facilidad. Exactamente. Y pues precisamente porque sus fuerzas intermoleculares son débiles y por el amplio espacio entre sus moléculas. Listo. Ya tomando como base eso, también vamos a necesitar medir ciertas propiedades en los gases. ¿Cuáles son esas propiedades? Son temperatura. Temperatura, si yo la defino técnicamente, es la medida de la energía cinética de las moléculas, porque normalmente esas moléculas se van a mover demasiado debido a sus distancias entre moléculas amplia. Esta temperatura siempre se da en Kelvin. Recordemos que el Kelvin es igual a la medida en grados centígrados más 273. ¿Listo? La temperatura en los gases siempre se da en Kelvin. La presión. Bueno, acá pongo Kelvin en rojo. La presión siempre se debe dar en atmósferas. La presión, dice, son las fuerzas que ejercen las partículas sobre el espacio que las contiene, es decir, sobre el recipiente. Esa sería la presión. Y esa presión, pues, las unidades son en atmósferas. Sin embargo, una equivalencia en cuanto a presión es que una atmósfera es igual a 760 torr. Y que 760 torr son 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera también es igual a 101.325 pascales, lo que es igual a 101.3 kilopascales. ¿Listo? Ahora, el volumen. Volumen, pues, es el volumen del espacio donde se están moviendo las moléculas del recipiente. Las moléculas van a adoptar el volumen del recipiente que las contiene. ¿Listo? Siempre tengamos en cuenta eso.
que ellas no tienen un volumen definido. El volumen, ¿en qué unidades se da? El volumen siempre se va a dar en litros. ¿Listo? En litros. Y pues tengamos en cuenta que un litro es igual a 1000 mililitros o igual a 1000 centímetros cúbicos. Y que un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Listo? Esto es para hacer la conversión de unidades respectiva, que ustedes ya deben ser unos duros en conversión de unidades. Ahora, también se mide la cantidad de materia. Cuando nosotros hablamos de cantidad de materia, simplemente vamos a decir lo siguiente: moles. Hace referencia a la cantidad, al número de moles de la sustancia que estamos analizando, o sea, el gas. Quiero hablarles a continuación, ya sabiendo todo eso, de dos concepticos que a ustedes los van a ayudar muchísimo en este apartado de resolución de problemas del estado gaseoso. El concepto de condiciones normales y condiciones ambientales. Condiciones normales no son iguales a las condiciones ambientales. Las condiciones normales son condiciones estándar. ¿Listo? Entonces, si son condiciones estándar de nosotros, de análisis, de nosotros analizar, esas condiciones normales son la presión a una atmósfera y la temperatura a 273 Kelvin. Listo. Y a condiciones normales, ambientales diré, a condiciones ambientales, nosotros vamos a tener como referencia el promedio de la presión y la temperatura a la cual se encuentra el ambiente. Entonces, el ambiente normalmente se encuentra a una presión de una atmósfera. ¿Listo? Presión de una atmósfera. Y a una temperatura de 25 grados centígrados en promedio. Si a nosotros estos 25 grados centígrados le sumamos 273 para pasarla a Kelvin, entonces nos va a dar 298 Kelvin. Estas son las grandes diferencias entre condiciones normales y condiciones ambientales, tanto de presión como de temperatura. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, señor profe. Listo. Antes de Profe, continuar, ¿dónde se salió ese 25? ¿cómo? Si es un 25-20 igual a... A ver, ese 25 viene de lo que yo les había dicho, que de la temperatura del ambiente, son 25 grados centígrados. Por eso estoy acá hablando de condiciones ambientales. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, acá la videollamada ya se va a cortar. Ya faltan 2 minutos. Entonces, antes de que se corte mientras yo estoy hablando, porque me pasa así, que yo estoy hablando todo emocionado y pum, se me cortó. Voy a cortar y vamos a ver después, cuando ya les vuelva a compartir el enlace, la parte de las leyes de los gases, para que nosotros comencemos ya a hacer los ejercicios como tal. Profe, entonces puede mandar el nuevo, el archivo pero actualizado donde salga todo esto. Ese está en Telegram, yo se los tengo ahí como Sí. mensaje anclado a Telegram. Sí, pero sale hasta antes de gases. Sí, profe, no está actualizado. No, es que toca actualizarlo. Ahí el Sí, ahí link se lo actualiza en actualiza. la misma la... Él se actualiza solo. Sí, ya está actualizado, yo ya lo descargué. Sí. O sea, eso es, él se va actualizando todo solo, por eso yo lo trabajo así. A medida que yo le vaya incluyendo contenido, él se va actualizando solo.
Listo, entonces déjenme ya, termino esta sesión y los vuelvo a invitar a la siguiente para que veamos las leyes de los gases. ¿Listo? Ya nos vemos entonces. Bien. Listo. Ahora, para la parte de los gases, vamos a ver que ellos se rigen por una serie de leyes. La primera de ellas, ¿cuál es? Ley de Boyle o de Boyle. Ella manifiesta lo siguiente. Dice que todo parte de la siguiente apreciación. De decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Listo? Presión inversamente proporcional al volumen. Eso quiere decir que cuando aumenta la presión, el volumen va a disminuir en este apartado, en este enunciado. Si yo lo hago acá de una manera conceptual. Bueno, antes de continuar, chicos, yo les voy a explicar de dónde van a salir las fórmulas que vamos a trabajar. ¿Si quieren que yo les demuestre de dónde salen? Sí, señor. Sí, por favor. Sí, por favor. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les voy a demostrar cada una de esas fórmulas que vamos a trabajar de dónde salen. ¿Listo? Acá, para la fórmula de la ley de Boyle, entonces partimos de este principio. Presión inversamente proporcional al volumen. Ahora, si yo a esto lo transformo como una fórmula, voy a quedar la fórmula así, presión es igual a K, que es una constante cualquiera, ya más adelante vamos a ver qué valor va a tomar la constante, pero K sobre B. ¿Listo? Presión es igual a una constante sobre el volumen. Acá K igual a constante. Si al gas lo expongo a unas condiciones iniciales y a unas condiciones finales, esto me quedaría así. Sería esto mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una presión inicial va a ser igual a K sobre un volumen inicial. ¿Es esto mismo? Es esto mismo. Pero yo le pongo acá el inicial y acá le pongo el inicial. ¿Listo? Esto para condiciones iniciales. Iniciales. Para condiciones finales. Condiciones finales. Presión final es igual a K sobre volumen final. ¿Listo? Presión final igual a K sobre volumen final. Estas que serían condiciones finales. ¿Listo? Bien. Yo entonces después despejo las constantes de estas dos fórmulas. Voy a despejar las constantes. De tal manera de que eso me va a quedar de la siguiente manera. K es igual a presión inicial, estoy hablando de las condiciones iniciales, ¿no? Presión inicial por volumen inicial. Y para las condiciones finales, bueno, iniciales, esta es la K. Para las finales, esta es la misma K, que es presión final por volumen final. Listo, como esto me representa a mí haber despejado la K, es la misma porque es una constante, entonces yo las igualo. Si yo las igualo, entonces sería presión inicial, o sea, ya igualando estas dos Ks. Presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Esta sería la fórmula para aplicar la ley de Boyle. Es esta misma que está aquí resaltadita. Esta misma. Presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final.
¿Listo? ¿Sí entendieron de dónde sale esa fórmula? Sí. Bien. Sí, Lo señor. más importante de todo eso era esta parte. Saber lo que expresa esa ley. ¿Qué expresa esa ley? Esa ley expresa que la presión es inversamente proporcional al volumen. Listo. De ahí no pierde, no hay pierde. Listo. Si yo comprendo eso, ahora vamos a aplicar lo aprendido para esta ley en un ejercicio. ¿Cómo entonces yo hago ejercicios de ese tipo, profe? Pues esos ejercicios de ese tipo. Acá yo ya les planteo uno. Ejercicio. Se tiene un gas a una presión de 0.5 atmósferas. ¿Listo? En un recipiente de 10 litros. ¿Qué le ocurre al volumen si la presión aumenta en una atmósfera? Entonces, yo comienzo, ¿qué es lo primero que hago siempre que me enfrento a estos ejercicios? Anoto todo lo que me dan. Por ejemplo, acá si tiene un gas una presión de 0.5, yo digo que eso es una presión inicial y la anoto. En un recipiente de 10 litros, eso es un volumen inicial y lo anoto, 10 litros. ¿Qué le ocurre al volumen? Eso quiere decir que el volumen lo desconocemos. El volumen es el que debemos hallar. Si la presión aumenta en una atmósfera, a una atmósfera, eso se hizo acá. Aumenta a una atmósfera, sí, esto está aquí mal escrito. Es que es diferente aumentar en una que aumentar a una. Aumenta a una atmósfera. ¿Listo, chicos? ¿Entienden hasta el momento lo que vamos haciendo? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer. Según, de acuerdo a la imagen que están viendo ahí de la solución, ¿entienden cómo se hace? Sí, profe, ahí es despejando la fórmula, ¿sí? La norma. Exactamente. Exacto. Ahí es despejando esa fórmula que nosotros vimos arriba de la ley de Boyle. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esta. La fórmula es esta, la presión final. Esta, de la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Si yo despejo de acá el volumen final, pues entonces acá, volumen final, quiero dejarlo solito. Como este está multiplicando, pasa a dividir acá al otro lado. Volumen final va a ser presión inicial por volumen inicial sobre presión final. Esta va a ser la fórmula. Entonces, esta fórmula es esta misma. ¿Listo? Y ahí ya empiezo simplemente a reemplazar valores. Presión inicial, 0.5 atmósferas. Esto. Volumen inicial, 10 litros. Presión final, 1 atmósfera, porque su presión aumenta a 1 atmósfera. Listo. Y hago la solución, resuelvo en la calculadora, hago la operación y me da 5 litros el volumen final. ¿Listo? ¿Sencillo hasta ahí? Sí. Listo. Vamos a comenzar con ejercicios bien sencillos. Yo quiero que al principio ustedes sepan de dónde salen las cosas, los ejercicios sencillos para que empecemos a aumentar el nivel progresivamente. ¿Listo? Y que ustedes no se enfrenten de unos ejercicios difíciles y queden perdidos. No, me interesa es que ustedes empiecen a aprender. Y aprendemos como los niños. Empezamos ya a gatear, después a caminar, después a correr. Bueno. Siguiente ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de Charles. No Charles Machete, la ley de Charles. Porque acá en estos ejercicios machetean muchísimo. ¿Qué expresa esta ley? Esta ley expresa que el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura.
Acá ya lo tengo en negrilla, pero pues acá se los voy a explicar nuevamente dónde sale cada una de esas cosas que anoté. Si yo lo transformo a una ecuación, me va a quedar volumen es igual a una constante por temperatura. Acá nuevamente, constante. Si al gas lo expongo nuevamente a unas condiciones iniciales y a unas condiciones finales, me va a quedar así la ecuación, de la siguiente manera. Volumen inicial es igual a K por temperatura inicial. El volumen final me va a quedar igual a K por temperatura final. Si yo despejo acá las constantes me van a quedar para las condiciones iniciales, va a quedar igual a K igual a volumen inicial sobre temperatura inicial. Para las condiciones finales me va a quedar K es igual, acá está torcida, volumen final sobre temperatura final. ¿Listo? Para condiciones iniciales y para las condiciones finales. Ahora, si yo igualo esta K, me quedaría esto, volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Yo lo dejo un poquito más lineal, entonces me va a quedar así. Volumen inicial por temperatura final. Acá lo que hago es pasar lo que está dividiendo acá al numerador. Y aquí lo que está dividiendo, pasarlo al numerador. Volumen inicial por temperatura final igual a volumen final por temperatura inicial. Esta sería la fórmula para la ley de Charles, que es esta misma. Esta misma. ¿Listo, chicos? Lo hice igual que en la anterior, simplemente comenzando con este principio. Esto es lo único que debemos aprendernos para aprender a demostrar esas leyes. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio. Un ejercicio de esta parte. El ejercicio dice así. Bueno, antes de continuar con el ejercicio, ¿yo qué les recomiendo? Después de que veamos esta clase, les recomiendo que ustedes vayan haciendo los ejercicios por su cuenta. O sea, esa es la tarea, que ustedes vayan practicando, que ustedes vayan estudiando. ¿Listo, chicos? Ese es el compromiso de ustedes. ¿Vale? Bueno. El ejercicio siguiente dice así. Para hacer ascender un globo, el aire se calienta y el volumen aumenta. Luego la densidad disminuye. Si un gas que ocupa un volumen 1, de 8 litros a 0 grados centígrados, ¿cuál será el volumen 2 que ocupa dicho gas a 293 Kelvin? Bien, entonces acá nos están dando los volúmenes y las temperaturas. Volúmenes, ¿cuál va a ser? Volumen 1, 8 litros. Temperatura 0 grados centígrados, pero si yo lo paso a Kelvin, va a ser 273 Kelvin. Y acá pues la segunda temperatura ya me la da directamente en Kelvin diciéndome que son 293. La fórmula que estoy tomando en referencia acá la puse en rojo para que ustedes se guíen de dónde sale. Y empiezo a reemplazar valores. Acá los valores los empiezo a reemplazar.
sobre esta fórmula, diciendo que el volumen inicial, listo, son 8 litros. La temperatura final, que es la 2, van a ser 200, acá por 293 Kelvin, igual a volumen final, que ese no lo sé, es este. Ese es el que no sé, igual al volumen final por temperatura inicial, que es esta, 273 Kelvin. De igual manera, el volumen final, entonces, va a quedarme expresado de esta misma manera. Acá. Ya reemplazando todos esos valores. Hago la ecuación, la operación en la calculadora. Y ese resultado me va a dar 8.6 litros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si aumento la temperatura, si aumento temperatura, eso quiere decir que va a aumentar el volumen. ¿Listo? Listo. Eso entonces se expresa acá, este principio, de que el volumen va a ser directamente proporcional con la temperatura. Ahí ya está demostrado esto de manera aritmética, de manera analítica y aplicándolo en un caso real. Entonces acá lo que yo les estoy diciendo no es carreta mía, simplemente tiene su demostración científica. Listo. Profe, una pregunta. Si Cuéntame. en digo caso, en un ejercicio nos dieran grados Celsius o Fahrenheit, ¿debemos hacer la conversión antes para Sí. desarrollar la Mira, fórmula? en un ejercicio, y más en los ejercicios después donde ya tengamos que trabajar con la constante de los gases ideales, lo más aconsejable es que nosotros la temperatura la trabajemos en Kelvin. El volumen lo trabajemos en litros. La presión en atmósferas. Y bueno, las moles pues van a tener ese mol. Esa no tiene así algo diferente. Pero estas van a ser siempre las unidades que los gases nos obligan a trabajar. Y bueno, y la densidad de un gas no es como la de un líquido. Un líquido, por ejemplo, nosotros la vemos como gramos sobre centímetro cúbico. Para un gas es gramos sobre litros. Esta va a ser la densidad para un gas. ¿Listo? Profe, ¿dónde salió el 273? A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Viviana. Bueno, Viviana, el 273, mira que viene de acá, 0 grados centígrados. Si nosotros tenemos 0 grados centígrados, para pasarlo a Kelvin necesitamos sumarle 273. Esto nos va a dar igual a 273 Kelvin. Por eso resulta este valor. ¿Listo? Eso resulta de pasar 0 grados centígrados a Kelvin. ¿Ya quedó más claro? Sí, profe, ya. Gracias. Listo, perfecto. Lo siguiente. Vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. Pero para la ley de Gay-Lussac, ya acá por cuestiones de tiempo, vamos a dejarlo hasta ahí. La ley de Gay-Lussac y el resto lo hablamos en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Listo, chicos. Entonces dejamos Sí, hasta profe. aquí. Hasta antes de comenzar Ley Gay-Lussac. de Gay.
Bueno, listo, chicos. Entonces me tengo que ir a hacer unas diligencias rápido, urgente. Y por eso, bueno, tengo que dar la clase hasta ahí. Chicos, les deseo muy buen día, un feliz día. Dios me los bendiga, que me les vaya bien. ¿Cuándo es que tiene el parcial? Mañana y el Mañana y el miércoles. miércoles. Les toca estudiar con toda. Vamos con toda, mucho éxito en esos parciales. Dios me los bendiga y me los colme de sabiduría. Gracias, profe. Muchas gracias, qué buen día. Profe. Listo. Un saludo, chicos, que estén muy bien. Feliz día. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno. Esa clase su merced la sube a YouTube, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí.